continuación una palabra que transformará tu vida. Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Bienvenidos. Hola, cordial saludo, yo soy Carlos Saavedra y esta es La Cosecha. Hoy hay un tema interesante que quiero tocar con ustedes. Hoy quiero que hablemos acerca de lo que es la religiosidad y la espiritualidad. Y es que durante muchos siglos el hombre ha tratado de acercarse a Dios. Evidentemente ha sido infructuosa esa tarea, por cuanto muchas veces el hombre se ha equivocado al tratar de acercarse a Dios. Y hoy vamos a ver desde la Escritura varias cosas importantes de lo que es realmente la espiritualidad y lo que puede llegar a convertirse en religiosidad de parte nuestra. Una de las primeras cosas que se me ocurre acerca precisamente de esa diferencia entre ser espiritual y ser religioso es cuando lo hacemos de corazón o lo hacemos por compromiso. Es una de las una de las preguntas que viene a mi mente cuando pienso entre la espiritualidad y la religiosidad. Y pienso en Caín y Abel. Caín lleva una ofrenda, simplemente lleva de lo que hay, lleva. Pero Abel hace algo diferente y hace un esfuerzo más y dice que escoge dentro de sus ovejas de lo mejor, lo más gordo, y de esta manera escoge y hace algo de una manera diferente. Y eso es precisamente lo que significa la espiritualidad, la intención con la que lo hacemos. Pero lo hacemos a la manera de Dios o a nuestra manera. Ahí es donde difiere mucho. Y quiero que me acompañen a una primera escritura, y esto está en Romanos, el libro de Romanos capítulo 1, y quiero ver a partir del versículo 19. Antes de eso quiero invitarte a que oremos, a que nos presentemos delante de Dios y le pidamos a Él precisamente la sabiduría y el entendimiento para discernir su palabra, para que podamos entenderla de una manera clara y diáfana. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, te damos gracias porque tú nos permites acercarnos a tu palabra y poder entenderla. Espíritu de Dios, queremos que nos ayudes y nos enseñes las verdades que hay en tu palabra para vivir una vida en victoria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora acompáñeme a Romanos capítulo 1 versículo 19. Mira lo que dice la palabra. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, Dios quiere darse a conocer. Dios quiere que lo conozcamos. Si bien hay unos misterios, que es el misterio de quién es Dios, y hay muchas cosas allí alrededor que aún nuestra mente finita no logra comprender un Dios tan grande y tan infinito como el que es Él. Pero dice algo interesante, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron. Y aquí hay una cosa interesante. Hay mucha gente, pero mucha gente que dice: yo creo que existe un Dios, yo creo que alguien poderoso está detrás del universo y demás, pero se quedan ahí y no llegan al siguiente punto, que es el punto de glorificar a Dios. Simplemente se quedan diciendo: sé que hay alguien, pero no más. Y aquí es donde está precisamente una de esas primeras diferencias que van a transformar y van a hacer algo realmente maravilloso sobre tu vida, si es que tú permites que Dios lo haga. Y es que cuando tú logras entender que sí hay un Dios, pero luego vas al siguiente punto, que es aprender a glorificarlo como Dios, a exaltarlo como Dios, a darle el lugar que corresponde y darle gracias. Mire lo que dice entonces allí la Escritura. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Uy, interesante esto. Y es que tú y yo necesitamos aprender a glorificar a Dios y darle gracias y darle honra y darle el lugar que como Dios le corresponde.
Y esa es una tarea que precisamente Moisés intentó mostrar a ese Dios no conocido, a ese Dios de las historias de Abraham, de ese Dios que Adán contó a sus nietos. Porque ¿sabes qué? Adán cumplió una tarea bien interesante al contarle a sus nietos, a sus bisnietos, acerca de quién es Dios. Y luego fue repetido, en una tradición oral, a los hijos de los hijos de los hijos. Llega Matusalén, el que más había vivido, pasa por Noé, demás. Pero el pueblo de Israel, ya estando en Egipto, no conoce al Dios, sino que dicen el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero no lo ven como un Dios cercano, no lo ven como un Dios conocido. Han escuchado acerca de él, pero no lo conocen. Ahora bien, llega Moisés a tener un encuentro con Dios cara a cara. Dios se muestra a él en la zarza ardiente, si usted lo recuerda, y le dice: ve y diles que yo soy y te he enviado. Yo soy tu Dios, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y él va y comienza a mostrarles a un Dios. Y empieza a hablarles de quién es Dios. Pero el pueblo de Israel no lo conoce. El pueblo de Israel luego sale de Egipto, pasa por el desierto, viven tremendas cosas en el desierto, ven el poder de Dios manifestado en cosas que se pueden ver: la columna de fuego, la nube y demás, la columna de humo. Y ven cómo sale agua de la peña, y ven cómo el mar se abre en dos, y ven por medio de las cosas hechas, ¿sí? Las cosas invisibles, que son precisamente lo que decía ahorita: el poder de Dios, su deidad, ¿sí? Su eterno poder, dice la escritura, y se hacen claramente visibles. Entonces, pero ellos no lo conocen. Moisés va al desierto 40 días y 40 noches y el pueblo de Israel no conoce quién es Dios. Así que en medio del desierto ellos tienen una necesidad de sentirse espirituales. Y tienen una necesidad que ha estado enmarcada por una tradición que traen desde Egipto de adorar cosas que pueden ver. Así que prácticamente lo que dice la escritura es que casi que obligan a Aarón y hace una figura y sale un becerro y les dice: ese es su Baal, ese es su señor, ¿sí? Y ahí comienzan a tener problemas. Y comienzan a tener problemas porque intentan acercarse a Dios por medio de una estructura humana, del pensamiento humano, de la razón humana, y no de la manera de Dios. Mira, Dios estaba con Moisés en el monte, dándole la ley, contándole cómo ha sido la misma creación, mostrándose a él para que luego lo transmita al pueblo, y mientras tanto el pueblo está adorando un becerro de oro. Y para muchas personas el poder ver con los sentidos y no con la fe es lo que los hace sentir espirituales. Y resulta que en vez de ser espirituales nos estamos convirtiendo en religiosos. Ya sabe lo que pasó. Dios le dice: vaya que su pueblo se ha desenfrenado. Moisés se enoja, lanza las piedras de la ley y ábrete tierra, y se traga la cantidad de gente imaginada. Y aquí es donde viene un problema para nosotros. Porque precisamente cuando nos dejamos llevar por la religiosidad, por la costumbre, por nuestros propios sentidos, y dejamos de hacer las cosas a la manera de Dios, nos metemos en graves problemas y traemos condenación a nuestra vida. Mire lo que dice entonces el versículo allí, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su manera de pensar. Y aquí es donde necesitas tú entender que no es como tú y yo pensamos, que no es como tú y yo creemos, sino que debe ser a la manera de Dios. Y la manera de Dios la encontramos en las Escrituras. Es decir, tú no te puedes acercar a Dios, tú no puedes llegar a tener una vida espiritual si no lo haces basado en las Escrituras. Y basado en las Escrituras vas a encontrar que el único camino al Padre es Jesucristo. Es decir, no podemos tener acceso a Dios sino por el sacrificio de Jesús y por medio de Jesús. Ahora bien, esto es por una razón muy sencilla. Dios es supremamente santo.
Los ángeles dicen que Él es santo, santo, santo. 3 veces santo. Es lo más puro, lo más bueno, multiplícalo exponencialmente y más o menos eso es Dios. Entonces podrás imaginarte la dimensión de lo que estamos hablando. En este orden de ideas, nosotros no somos nada santos. Nosotros realmente tenemos una tendencia pecaminosa, envidiosa, lujuriosa y demás. Pero más allá que hablar de nuestros pecados, es que el pecado precisamente nos aleja absolutamente de Dios. Entonces es necesario un redentor, que es Jesús, el que quita el pecado del mundo, para que podamos por la fe ahora tener paz para con Dios y acercarnos a su divino poder sin morir en el intento. Y es aquí donde mucha gente pretende ser espiritual y pretende resolver ese vacío que tiene interno, resolver esa inquietud interna con cosas externas. Entonces ponen un vaso de agua, utilizan cuarzos, piedras, utilizan cosas que logran ver para intentar ser más espirituales. Ahora bien, déjame decirte esto. La meditación, la oración y la música ayudan en el proceso de ese acercamiento a Dios. Pero si tú te pones a meditar en las nubes, en las olas del mar, en el aire, en el viento, en la naturaleza, no te vas a conectar con Dios. Tú necesitas es meditar en lo que está en la palabra de Dios, porque es lo que nos da la guía y la manera, la forma para acercarnos a Él. Entonces no es por medio de nuestro razonamiento, ¿sí? Ahora, déjame decirte algo. En los elementos de la creación hay lo que yo llamo rezagos de su poder. ¿Cómo decirlo de otra manera? Si yo tengo, esto es un pañuelo húmedo, si yo digo que supongamos, es un ejemplo para que tú logres comprenderlo, que este es el poder de Dios y pasa por mi mano y queda algo de humedad, ese rezago, ¿sí? Esta humedad que queda en mi mano ahora, ¿sí?, no es comparado con lo que hay aquí. Pero hay algo de eso. Lo mismo sucedió en la creación completa. Cuando Dios viene y crea el mundo, en el mundo queda algo de su poder. Y mucha gente se ha conformado con el poder, comillas, con los rezagos de su poder en las cosas físicas, ¿sí?, y creen que por ello se están volviendo más espirituales. Y eso es lo que utilizan precisamente brujos, hechiceros y demás, porque en sí mismos no tienen poder. Déjame para que veas un poquito acerca de esto. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Veamos lo que dice. Versículo de escritura. Ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y fue lo que le pasó a Egipto. Egipto se envaneció en razonamientos que lo llevaron luego al ocultismo. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza precisamente de la creación misma, por la semejanza de lo que hay en el hombre, en las bestias, en las aves, en los cuadrúpedos, dice la escritura, pero hasta en los minerales. Veamos lo que dice. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, lo que les decía ahora, la gloria de Dios que ha tocado algo y ha dejado algo de su poder allí, lo cambiaron, lo que es, por lo que es una semejanza. Y dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la semejanza de la imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios les entregó la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Ahora, cuando hablamos de lo que Dios creó, también creó los minerales. Déjenme ver Colosenses capítulo 2. Y quiero ir precisamente al versículo que es para luego devolverme. Dice, versículo 8.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Y aquí es lo que se convierte en la estructura de la religiosidad. Cuando muchas veces generamos filosofías o pensamientos estructurados que nos parecen muy sabios y sutilezas que son huecas, dice, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Es decir, los fundamentos del mundo, las leyes naturales, las leyes físicas y hasta las leyes metafísicas, y no según Cristo, conforme a los rudimentos. Mire, todo esto hace parte de los rudimentos. Hay muchas cosas a nivel científico, hay muchas cosas a nivel biológico que aún no conocemos, que aún no hemos descubierto. Es más, me atrevo a decir que hay elementos químicos que aún no han sido descubiertos. Pero todo esto solamente son sutilezas porque el real poder, el real conocimiento está en Cristo Jesús. ¿Sí? Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, y todo eso es parte de los rudimentos, y no según Cristo. Dice entonces la Escritura, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, de Dios. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Teniendo eso en mente, quiero devolverme al versículo 1 de Colosenses 2. Dice entonces, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Ahora bien, vea esto, unidos en amor, no en una estructura de una filosofía, en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Y aquí vamos a algo más interesante, hay unas riquezas y hay un pleno entendimiento. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Ahora bien, ya la misma Escritura nos lo está diciendo, sí, hay un misterio. Hay un misterio que es revelado porque Dios quiere manifestarlo por medio de Jesucristo. Y mira lo que está diciendo, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Él. Es decir, por medio de Él podemos llegar a tener la sabiduría plena para vivir una vida espiritual no religiosa. Y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y quiero ver lo que dice aquí, versículo 7, que es importante. Bueno, no, me voy a saltar, lo voy a continuar leyendo mejor. Dice, y esto los digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente del cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y vuestra firmeza en la fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Mire lo que está diciéndonos. Para que usted pueda ser una persona espiritual, no necesita, oiga bien esto, no necesita una estructura filosófica. No. Para que usted pueda estar y hacerlo bien y hacer espiritualmente correcto, lo que usted necesita es mantenerse firme en la fe en Jesucristo, en la fe que nos da la palabra de Dios. Dice entonces que de la manera que hemos recibido al Señor Jesús y lo hemos recibido, y ahora necesitamos andar en el conocimiento de Él, sabiendo que en Él están los tesoros de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento. Ahora dice que necesitamos estar en Él, permanecer en Él. Vea lo que dice el verso 7. Dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano al echar de vuestros cuerpos, al echar de vosotros, el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo.
sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe por medio de Dios que nos lo levantó de los muertos. Ahora bien, quiero ir ahora a esta escritura. Esto es Miqueas capítulo 6, versículo 6, y es bien importante lo que dice acá. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Una pregunta supremamente importante. ¿Cómo hago yo para adorar? Es lo que está diciendo el profeta Miqueas. Ahora, muchos años antes de Cristo, el profeta manifiesta esto. Hay un juicio que viene a causa de la desobediencia y ahora el profeta está diciendo, ¿con qué me voy a presentar? Y voy a adorar a Dios. Si bien la escritura que hemos visto ya nos dice que, lo que leíamos en Romanos capítulo 1, que la gente no conoció a Dios y no lo glorificó y no lo honró como Dios. Ahora, ¿cómo hago yo para honrarlo a Él como Dios? Y aquí mismo nos da la escritura Miqueas capítulo 6. Miren lo que dice el verso 6. Vamos a ver si logro ver de otras escrituras, de otras versiones también. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos. Ahora, el holocausto era una ofrenda quemada, era una ofrenda llevada al fuego. Con becerros de un año, ¿se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré a mi hijo, está diciendo mi primogénito, mi primer hijo, por mi pecado, por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Interesante. Verso 8. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Dónde lo declaró? En la palabra. ¿Qué pide ahora Dios de ti? Solamente está diciendo hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Quiero ver esa misma escritura de dos versiones. Vamos a procurar que se vean lo más grande posible. Esta es la versión del lenguaje actual. A ver. Vamos a ver si usted la logra ver. Capítulo 6 habíamos dicho y vamos a verlo desde el versículo 8. Esta es una herramienta muy buena que quiero recomendarles a los que son así como inquietos para estudiar la palabra. Se llama Bible Gateway. ¿Sí? Aquí está escrito. Vamos a tratar de resaltarlo. No sale muy grande, pero esa es la herramienta. Y acá usted va a poder encontrar varias versiones de la Biblia y varias notas de estudio. Hay algunas cosas que vienen en inglés, pero pues está bien para que usted lo pueda traducir. Se deja traducir fácilmente el pasaje. Entonces volvamos acá. Dice en Miqueas capítulo 6, y estábamos leyendo el versículo 8. Dice, pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Y es muy sencillo. Mira lo que dice. Dios quiere de ustedes que sean justos, los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Si lo pensamos, es el cumplimiento de la palabra. Cuando Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más grande, él dice hay uno: amen al Señor su Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y es lo que nos está diciendo acá, que lo amemos, que lo adoremos a Él, ¿sí? Y que seamos bondadosos. Esto nos va a llevar a ser realmente espirituales. Ahora, quiero ver la siguiente escritura que tengo por acá. Es la misma realmente, pero de otra versión. Dice, esto es la versión, déjenme ver, esta versión de la Biblia es la Nueva Biblia Viva. La Nueva Biblia Viva dice entonces, por acá vamos a ver. Capítulo 6, versículo 8 estábamos revisando. Esa es otra versión, otra traducción. Dice, pueblo de Dios,
Ya el Señor les ha dicho lo que Él espera que ustedes hagan. Ya Él les ha enseñado todo lo que es bueno y espera que ustedes hagan. Lo que el Señor les pide es que practiquen la justicia, que sean misericordiosos y que y que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. Entonces, si resumimos, estamos hablando, ¿sí? Número 1, justicia; número 2, misericordia; y número 3, que tengamos una vida de obediencia. Mira lo que está diciendo acá, que iban siguiendo fielmente sus instrucciones. La otra versión decía en el verso 8 que lo adoren como su único Dios, que sean bondadosos y se quedan justos los unos con los otros. Y la versión Reina Valera nos decía entonces hacer justicia, misericordia y humillarse ante Dios, que es sencillamente aprender a obedecerlo y a adorarlo, ¿sí? Que es lo que nos está pidiendo la Escritura. Ahora bien, hay ciertas cosas que nos van a ayudar para que logremos esto. Y esto está en Filipenses capítulo 4. Quiero que usted lo vea conmigo. Desde el versículo 4 está bien. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y esto me habla a mí de esa justicia, ¿sí? De ser justo y misericordioso. Y eso tiene que ver con ser alguien gentil. Justicia y misericordia. Dice, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Eso me suena a andar delante de Dios. Esto me suena a andar humildemente delante de Dios, que era lo que nos decía Miqueas. Es decir, a aprender a tener una comunión de obediencia y de adoración. Que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esta es la más grande diferencia entre la religiosidad, que me lleva a ser rígido, que me lleva a decir, oh, es que es obediencia a rajatabla y usted no puede, ¿sí? A decir, ok, vamos a ver lo que dice la Escritura. Gozo, regocijo, justicia. Aprender a depositar nuestros afanes, aprender a caminar con Dios significa precisamente eso. Aprender a orar, aprender a conectarnos realmente con Dios y darle gracias y honrarlo y adorarlo. Y entonces va a decir, yo voy a ser espiritual. ¿Por qué? La paz de Dios va a venir y va a guardar, número 1, muy importante, mis pensamientos y también mis sentimientos. Necesitas ver lo que la Escritura está diciéndonos acá. Y quiero que estudies, si puedes, el libro de Filipenses. Mira lo que está diciéndonos tan importante. Número 1, oración. Es decir, si tú te dejas robar el gozo, no vas a ser justo. Si tú te dejas robar el gozo, no vas a ser misericordioso. Y nos dejamos robar el gozo cuando las circunstancias de la vida nos oprimen y dejamos de orar. Dejamos de andar con Él. Lo que nos estaba pidiendo la Escritura en Miqueas: justicia, misericordia y adoración. Pero lo que está diciendo, maravilloso lo que está diciendo acá, y la paz de Dios, es decir, el resultado que va a venir no es condenación, porque es lo que trae la religiosidad. La religiosidad dice, no eres lo suficientemente bueno para acercarte a Dios, así que mereces un castigo. Eso es lo que dice la religión. Pero la espiritualidad dice que Cristo pagó por nosotros todos los pecados. Ahora por fe y en agradecimiento a Él caminamos y vivimos de una manera diferente. Y si tropezamos, aún hay misericordia, ¿sí? Y dice, y la paz de Dios va a guardar. Y es una paz, lo que dice el verso 7 es tremendo, que sobrepasa todo entendimiento. Y va a guardar, mira lo que está diciendo, va a guardar, va a proteger mis pensamientos y mis sentimientos. Y esto es glorioso. Cuando Dios viene sobre tu vida para guardar tus pensamientos y tus emociones, tus sentimientos, la cosa va a ser diferente. Y tú vas a comenzar verdaderamente a ser una persona espiritual. Pero luego dice el versículo 8 de esa escritura: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad.
lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sabe qué? Esto me suena a la otra escritura que leímos hace un momento, que decía que de la manera que hemos aprendido y hemos recibido a Cristo, así nos mantengamos. Y es que tú necesitas seguir aprendiendo, seguir recibiendo, seguir escuchando, seguir viendo el poder de Dios. Y Dios va a estar contigo. Quiero, sin más, invitarte a que comiences una vida de adoración, que comiences una vida de obediencia a Dios, y la mejor manera es acercándote a Él. Y Él es justo, Él es fiel y Él es maravilloso. Recuerda, yo soy Carlos Saavedra y esta es La Cosecha, una iglesia cristiana de impacto e influencia. Y quiero invitarte a que nos escribas al WhatsApp 316-404-8009 y solicita que te incluyamos en un grupo de difusión, en una lista de difusión mejor, para que recibas un mensaje privado de ánimo, de fe, de esperanza. Nuestro amado hermano Jorge Armando es guiado por el Espíritu Santo para escribir estos mensajes. Puedes seguirlo también en su cuenta de Instagram, lo encuentras como Jorge Armando Melo, y puedes también seguir las cuentas de la iglesia. Es muy importante que sigas escuchando, que sigas recibiendo, que sigas viendo lo que hay para ti. Y sin más, quiero invitarte a que ahora oremos y que pidamos al Señor que su amor, que su misericordia, que su espíritu venga y reine sobre nuestras vidas. Quiero invitarte a que podamos decirle al Señor que su gracia y su amor estén siempre con nosotros. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Te damos muchas gracias por tu misericordia, Señor, en el glorioso, santo, poderoso y sublime nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, y con la unción de tu Espíritu, guíanos, Señor. Espíritu Santo, ven y aplaca todo lo que está allí dando vueltas en nuestra mente, en nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a mantenernos en justicia, en paz, en amor. Señor, todo lo que nos hace daño, todo lo que nos lastima, que seas tú quitándolo. Señor, mira todo aquello que nos atormenta, trae calma, trae serenidad, trae, Señor, con tu Espíritu Santo, el poder de tu amor y el conocimiento de quién es Cristo para nosotros. Amado Señor, enséñanos a conocerte más, a honrarte, a adorarte y a glorificarte. En el poderoso nombre de Jesús, ven y derrama tu Espíritu sobre nosotros, y que esa dulce paz que sobrepasa todo entendimiento venga y reine sobre nuestra vida. Si es la primera vez que tú te acercas al canal, quiero invitarte a que le digas al Señor que venga a tu vida. Y haz esta oración conmigo. Señor y Padre Celestial, te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Yo creo, yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Lléname de ti, séllame y haz de mí una nueva persona con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda, yo soy Carlos Saavedra y esta es La Cosecha. Dios te bendiga.